El Sistema Solar. Un fuego de fusión estelar llamado Sol en su centro y muchos planetas pequeños y grandes, asteroides y planetas enanos, los llamamos nuestro hogar. Vivimos en un planeta azul que orbita su estrella central en el transcurso de un año. Vemos otros planetas cuya composición es similar a la de la Tierra o incluso completamente diferente. En el Sistema Solar no solo vemos las hermosas imágenes de sondas espaciales interplanetarias, sino de alguna manera también nuestra propia existencia. Es a la vez nuestro ángel guardián y nuestro verdugo. En este extenso documental visitaremos los cuerpos celestes más grandes e interesantes, exploraremos los límites del Sistema Solar e incluso dejaremos nuestro propio hogar para adoptar perspectivas extragalácticas. Al final, veremos el Sistema Solar en su totalidad y echaremos un vistazo atrás a nuestro hogar. Y ahora comenzamos nuestro viaje. Les deseo una estancia informativa a bordo de nuestra nave estelar interplanetaria ficticia, con la que exploraremos los planetas, los límites del Sistema Solar, el entorno estelar del Sol e incluso una parte de la galaxia. ¿Qué sería de un viaje así sin comenzar con la estrella proverbial del Sistema Solar? El Sol, o en latín Sol, es el centro gravitacional del Sistema Solar, alrededor del cual giran los 8 planetas, todos los asteroides y los planetas enanos. Está compuesta en más del 99% de hidrógeno, que fusiona en su interior bajo temperaturas muy altas y una presión gigantesca para formar helio, el segundo elemento más común en las estrellas y en el universo. Por cierto, está a una distancia media de 149,6 millones de kilómetros de la Tierra y su luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar hasta nosotros. El Sol probablemente se formó hace unos 4.57 mil millones de años a partir del colapso gravitacional de una nube interestelar de gas. Ahora es lo que llamamos una enana amarilla y en 7,36 mil millones de años entrará en una fase inestable de su existencia, a la que llamamos gigante roja. El Sol está formado por distintas capas concéntricas. En el núcleo ocurre la fusión nuclear de hidrógeno en helio y la energía generada se transfiere a través de la zona de radiación de aproximadamente 380.000 kilómetros de grosor hacia la zona de convección. En la zona de convección, la energía se transporta a la fotosfera mediante corrientes de gas. Como la densidad del Sol disminuye rápidamente hacia la superficie, la energía sale a través de la fotosfera. A esta le sigue la cromosfera, la capa más externa del Sol, que se extiende unos 2.000 kilómetros por encima de la fotosfera y que puede verse como un contorno rojo del Sol durante los eclipses solares totales. Esta pasa a la corona, que es extremadamente caliente y que también solo puede observarse a simple vista durante los eclipses solares. Se dice a menudo que nuestro Sol no es una estrella especial en el contexto galáctico, pero las apariencias engañan literalmente. Nuestro Sol es una estrella solitaria, siendo una excepción. Alrededor del 50% de las estrellas en la Vía Láctea y posiblemente en el universo son sistemas binarios. Más del 15% son sistemas estelares triples, sin mencionar los sistemas cuádruples o quíntuples. Más del 75% de los sistemas estelares en la galaxia tienen una pareja. Además, el Sol parece ser una estrella bastante tranquila y poco activa. Otros astros como Alpha Centauri A o B o incluso enanos rojos muestran, según los astrónomos, una actividad mucho mayor en las manchas solares o protuberancias que nuestro Sol. Por lo tanto, la vida en la Tierra probablemente le debe su existencia a una estrella muy tranquila y estable. Nos dirigimos hacia Mercurio, el planeta más cercano al Sol, a solo decenas de millones de kilómetros dentro del Sistema Solar. Mercurio no solo es el planeta más cercano al Sol, sino también el más pequeño y el de menor masa en el Sistema Solar. Su tamaño y composición lo distinguen como un llamado cuerpo celeste terrestre. Por lo tanto, pertenece al mismo grupo que Venus, la Tierra, Marte y, curiosamente, la mayoría de las lunas en el Sistema Solar. Por eso, a menudo también se le llama similar a la Tierra. Sin embargo, este término es sumamente problemático cuando tratamos con un cuerpo celeste como Mercurio o con otros, y eso se debe simplemente a su posición cerca del Sol. Así que preferimos hablar de un cuerpo celeste terrestre. Hablar no se trata en absoluto de semejanza con la Tierra. Debido a que está más cerca del Sol, de todos los planetas tiene la mayor velocidad orbital media. En promedio se mueve a 47,36 km por segundo y da la vuelta al Sol en 88 días. Se asumía en 1889 que Mercurio tenía una llamada rotación sincronizada y que durante una órbita alrededor del Sol giraba una vez sobre su propio eje. Eso ocurre en cuerpos celestes que están muy cerca de su estrella o planeta.
Las rotaciones sincronizadas o acopladas se encuentran en la luna de la Tierra, en la mayoría de las lunas de los gigantes gaseosos del sistema solar y probablemente también en exoplanetas orbitando estrellas enanas rojas. Pero nuestro Mercurio no está entre ellos. Como particularidad, tiene una llamada rotación resonante y gira 3 veces sobre sí mismo durante 2 órbitas alrededor del Sol. Sol hace de Mercurio un planeta de absolutos contrastes. Las temperaturas diurnas en su superficie pueden alcanzar un máximo de más de 400 grados Celsius, mientras que en el lado opuesto al Sol pueden llegar hasta menos 170 grados Celsius. Por supuesto, el planeta no posee una atmósfera como la de la Tierra. Solo unos pocos kilogramos de gas se distribuyen en su superficie como una exosfera, una capa gaseosa muy lejana. En la Tierra, por ejemplo, la exosfera se encuentra a 500 kilómetros sobre la superficie terrestre y es mucho más densa que la de Mercurio. Al igual que Venus, Mercurio no tiene luna, por lo que estos cuerpos celestes son los únicos planetas en el sistema solar sin satélites naturales. Saltamos unos 50 millones de kilómetros hacia la Tierra y nos detenemos en un planeta discreto, Venus. Venus es el segundo planeta desde el Sol y, debido a su atmósfera extremadamente densa, es de extraordinario interés para los astrónomos. Es el planeta más cercano a la Tierra, con una distancia mínima de 38 millones de kilómetros. A pesar de que el planeta es casi tan grande y pesado como el nuestro, difiere significativamente en su geología y atmósfera, compuesta en un 96% de dióxido de carbono del planeta azul. La atmósfera de Venus es tan densa que es el único planeta rocoso del sistema solar que es constantemente opaco. Solo la luna Titán de Saturno tiene propiedades similares, ya que su capa de nubes también está continuamente cerrada. Hasta el siglo XX, por eso, se pensaba que en Venus había densas selvas primitivas y flora y fauna similares a las de la Tierra. El planeta era visto como un paraíso. Pero observaciones detalladas con telescopios terrestres y espaciales, así como satélites que orbitaban Venus e incluso algunos que aterrizaron en ella, demostraron exactamente lo contrario. Venus es un planeta que se acerca más a la definición de un infierno. Una persona que estuviera en la superficie de Venus sin un traje espacial ni ninguna otra protección sería quemada por temperaturas superficiales de al menos 440 grados Celsius, aplastada por una presión atmosférica 90 veces mayor que la de la Tierra y envenenada por el dióxido de azufre en la atmósfera. El grosor de la capa de nubes en Venus es de varios cientos de kilómetros y no se puede comparar con nada que exista en la Tierra. Pero ahora, quizá algunos espectadores se pregunten, ¿por qué Venus es tan caliente si tiene una capa de nubes tan gruesa y apenas llega radiación solar a la superficie? No se necesita calor para que ocurra un buen efecto invernadero, el cual es liberado en forma de radiación infrarroja desde la superficie de un planeta hacia la atmósfera y almacenado en ella. La culpa de las altas temperaturas la tiene, por un lado, la cantidad extremadamente alta de dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un muy buen almacenador de calor. Incluso las cantidades más pequeñas en una atmósfera pueden hacer que un planeta como la Tierra no sea frío, sino que tenga temperaturas adecuadas para la vida. Venus tiene enormes cantidades de este gas, por lo que es el cuerpo celeste con la superficie más caliente en el sistema solar. Pero, ¿de dónde proviene el calor? Bueno, gran parte de la energía térmica se obtiene de la luz solar. Las nubes de Venus son muy reflectantes, pero su proximidad al Sol hace que gran parte de la energía solar quede atrapada en la atmósfera. Como la atmósfera de Venus tiene miles de veces más dióxido de carbono que la atmósfera terrestre, se almacena incluso mucha más energía que en la Tierra, que tiene una proporción comparativamente pequeña de dióxido de carbono de solo 0.04%. Encontramos a otro culpable en los volcanes. El planeta es tectónicamente todavía muy activo y genera un vulcanismo que no debe subestimarse. Mediante una cámara de la sonda Venus Express, los investigadores hallaron señales evidentes de vulcanismo activo en Venus. Hasta 2015, se encontraron 4 regiones en la superficie del planeta cuya temperatura aumentó hasta 830 grados en el transcurso de unos pocos días. Esto significaría que Venus sigue siendo geológicamente muy activa, a diferencia de Marte, que muchos científicos consideran casi completamente enfriado. La energía térmica de los volcanes se almacena en la atmósfera y llega lentamente al espacio exterior. Así que vemos lo que sucede cuando un planeta tiene una atmósfera tan densa como la hermana de la Tierra. Ah, sí, el planeta azul. Ahora, en nuestro viaje por el sistema solar, visitemos a un viejo conocido. La Tierra tiene muchas características especiales, pero ¿cuál es la más peculiar de todas?
La Tierra tiene un diámetro de 12.742 kilómetros y gira a aproximadamente 1.670 kilómetros por hora, completando una vuelta sobre sí misma cada 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Con casi 30 kilómetros por segundo, orbita alrededor del Sol, lo cual le toma 365 días. En ella existen 4 estaciones, cuyo origen se debe principalmente a la inclinación del eje terrestre y no tanto a la distancia al Sol. La Tierra mantiene la misma posición, por lo que a veces el polo sur o el polo norte están inclinados hacia el Sol. Por eso, en verano el hemisferio norte recibe más luz solar y en invierno el hemisferio sur la recibe. El planeta azul cuenta con todas las características mencionadas al principio, y por eso probablemente es uno de los planetas más raros de toda la Vía Láctea. No conocemos ningún otro planeta que permita la vida. Esta vida solo es posible porque se cumplen toda una serie de condiciones. Hay una atmósfera respirable para los seres vivos. La Tierra no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Tiene una capa de ozono que bloquea la radiación cósmica dañina para el ácido desoxirribonucleico. Posee un núcleo planetario activo y líquido que mantiene caliente la roca sobre él y que provoca la tectónica de placas, lo que lleva a un reciclaje a largo plazo de la materia y calienta el planeta desde el interior. La Tierra tiene una luna excepcionalmente grande en comparación con otros planetas que ralentiza su rotación y estabiliza su eje. Y muchos otros requisitos igualmente esenciales para la vida. La distancia de la Tierra al Sol, de 149.6 millones de kilómetros, corresponde en astronomía a una unidad astronómica. Así se miden, por ejemplo, las distancias dentro de un sistema estelar. La Tierra está exactamente a la distancia correcta del Sol para permitir la vida. Si estuviera más cerca del Sol, probablemente haría demasiado calor. Si estuviera más lejos, haría demasiado frío. Podríamos hablar horas sobre la Tierra. Sin embargo, quiero enfocar su atención en algo muy especial. Algo que literalmente duerme bajo sus pies, los fragmentos de un planeta extraño. Lo que al principio suena como la fantasía de un autor de ciencia ficción es un hecho científico que se basa en la 52. Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria en el año 2021 fue anunciado. La hipótesis de que se descubrieron fragmentos de otro planeta en el manto de la Tierra proviene de las investigaciones de un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Arizona. Según los investigadores, las partes del planeta extraño se encuentran como 2 enormes masas profundamente en el interior del planeta, debajo de África Occidental y el Océano Pacífico. Los fragmentos no provienen de cualquier planeta, sino de un cuerpo celeste muy específico. Uno al que la Tierra no solo le debe la Luna, sino también su forma actual. Queridos espectadores, los fragmentos del planeta bajo nuestros pies provienen de ningún otro cuerpo celeste que Tea. Los fragmentos encontrados son aparentemente varios millones de veces más voluminosos que el monte Everest, considerablemente más pequeños y más calientes que su entorno y solo pueden provenir de Tea, el cuerpo celeste que chocó con la Tierra poco después de su formación. Según las estimaciones del equipo que hizo este descubrimiento, Tea tenía entre el 0.1 y el 0.45 de la masa de la Tierra, por lo que probablemente era mucho más masiva que Marte. Las consecuencias de esta colisión planetaria transformaron la Tierra en una bola incandescente y derretida de magma. Según los científicos, la energía de la colisión no solo fue responsable de la formación de las capas de la Tierra, sino también de la evolución química a largo plazo del planeta. En otras palabras, sin este enorme impacto, probablemente nunca habría existido vida en la Tierra, y el impacto tuvo consecuencias aún más lejanas. El material expulsado por la colisión se acumuló en la órbita de la Tierra y allí se condensó para formar la Luna. Así, la Tierra y la Luna están unidas de forma inseparable y compuestas del mismo material. Ambos son hijos de Terra y Tea. Para recordar, la Tierra está compuesta por diferentes capas, de las cuales la más externa es la corteza terrestre. La corteza terrestre, sobre la que vivimos, tiene solo unas docenas de kilómetros de grosor. Debajo se encuentra el manto, que es viscoso. Aquí los científicos hallaron los fragmentos del inusual planeta. Pero ¿cómo llegaron estos fragmentos al manto terrestre? Después de la colisión entre la Tierra y Tea, aparentemente partes de Tea se hundieron en el manto terrestre y no se derritieron. Podrían haber estado allí por más de 4.000 millones de años, quizás hasta el final del planeta azul. Seguir existiendo. Este choque planetario llevó a la Tierra primitiva casi al borde de la destrucción. Pero podemos agradecerle al azar que Tea haya elegido precisamente a Terra como pareja. Sin estos padres, los hijos de este planeta quizás no habrían nacido. Durante milenios, Marte ha sido importante en la mitología e imaginación humana. En la mitología romana, por ejemplo, era el dios de la guerra, y en la época moderna se imaginaba que existía vida en él.
Sin embargo, estas ideas se descartaron rápidamente al ver que el planeta no se parece a la Tierra. Posee una atmósfera extremadamente delgada, está muy lejos del Sol y tiene, si acaso, un campo magnético muy débil. Rápidamente surgió la opinión científica de que no existe vida en este planeta. Marte tarda menos de 2 años terrestres en orbitar el Sol. Su órbita es muy elíptica. En su mayor acercamiento se encuentra a 207 millones de kilómetros del Sol. En su punto orbital más lejano se encuentra a 249 millones de kilómetros. Desde siempre ha sido conocido como el planeta rojo, ya que posee grandes cantidades de hierro y también agua. El hierro está disuelto en las rocas del planeta. Cuando el hierro en Marte entra en contacto con el agua, el hierro se oxida, lo que se conoce como oxidación, y también ocurre en la Tierra. Este proceso es el que le da el color rojo a Marte. En Marte se encuentran las zanjas y elevaciones más grandes del sistema solar. El volcán Olympus Mons es la montaña más alta, o el volcán más alto, de todo el sistema solar. El sistema de cañones Valles Marineris es el más grande de su tipo en todos los planetas. Estas grietas miden hasta 7 kilómetros de profundidad, 4.000 de longitud y 700 de ancho. Para comparar, el Gran Cañón tiene solo 450 kilómetros de largo, lo que significa que los sistemas de cañones en Marte son más de 15 veces más grandes. Marte ya casi no tiene actividad geológica, por lo que todos sus volcanes se consideran extintos. No tiene campo magnético debido a que su interior se ha enfriado. Esto permite que la radiación cósmica golpee la superficie de Marte, lo que hace que la probabilidad de vida en el planeta rojo sea muy baja. En septiembre de 2022 circuló un titular que decía que se habían encontrado indicios de vida en Marte. Rápidamente, los medios se apresuraron y publicaron titulares apresurados que sonaban como si se hubieran descubierto restos de vida extraterrestre. El rover marciano Perseverancia examinó muestras de roca en el cráter G0 de Marte. G0 es un antiguo lago que, en los días en que el planeta tenía agua, era alimentado por un gran delta fluvial. Eso fue hace 3 o 5 mil millones de años. Actualmente el lago o cráter está completamente seco. Perseverancia examinó algunas piedras y descubrió altas concentraciones de material orgánico en ellas. Uno de los líderes de la misión Perseverancia dijo que tales grandes cantidades de este material orgánico normalmente solo se encuentran en la Tierra, donde se interpretan como restos de seres vivos. Dado que casi toda la vida conocida está compuesta de hidrógeno y carbono, esto también es una fuerte evidencia de un pasado habitado en el planeta rojo. Sin embargo, es muy difícil decir si realmente son una prueba indiscutible de vida extraterrestre, porque existen muchos otros procesos que pueden producir depósitos orgánicos. El carbono se produce en el interior de las estrellas y es conocido como un elemento muy reactivo. No obstante, si se aísla y no interactúa con otras sustancias, se mantiene en su estado original. Encontrar carbono en Marte no significa necesariamente que se hayan encontrado restos de una fauna y flora que alguna vez florecieron allí. Aparte de la Tierra, Marte puede considerarse el cuerpo celeste mejor estudiado de todo el sistema solar, ya que no hay ningún otro objeto con tantos rovers y satélites en su órbita. Sin embargo, aún está por verse si los humanos alguna vez pondrán un pie en ese planeta. Un viaje a Marte sería muy caro y extremadamente peligroso, lo que convertiría a esta empresa en una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad. Pero organizaciones privadas de exploración espacial como SpaceX están avanzando precisamente en esa dirección y nunca debemos subestimar hasta dónde puede llegar el espíritu explorador humano al aventurarse hacia lo desconocido. El cinturón de asteroides puede entenderse como una acumulación densa de pequeños objetos que se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter y que comprenden más de 650.000 objetos individuales. Las órbitas individuales de los asteroides en el cinturón tienen una extensión de 2 a 3.4 unidades astronómicas, es decir, de 300 a 510 millones de kilómetros. Aunque uno podría pensar que los asteroides, como se muestra muy seguido en las películas, vuelan muy juntos unos de otros alrededor del Sol, las distancias entre los objetos suelen ser de muchos millones de kilómetros. La masa total del cinturón de asteroides es apenas el 5% de la masa de la Luna. Entre los cuerpos celestes del cinturón de asteroides se encuentra Ceres, un planeta enano que mide aproximadamente 964 kilómetros en el ecuador y es el objeto más grande del cinturón. Asteroides conocidos como Palas, el segundo más grande del cinturón, demuestran que no todos son pequeños. Los objetos en este cinturón son un remanente de cuando se formó nuestro sistema solar. Se les puede entender como planetas frustrados.
A diferencia de otros planetas que despejaron su órbita de objetos pequeños, este proceso no sucedió en el cinturón de asteroides. Durante la formación planetaria, la mayoría de la masa probablemente se desplazó hacia Júpiter. Así, no quedó nada para un posible planeta adicional entre Marte y el gigante gaseoso. Solo se formaron planetas enanos como Ceres y asteroides de menor tamaño. Se seleccionaron misiones para el cinturón de asteroides. Por ejemplo, la sonda espacial Dawn estudió el planeta enano Ceres durante algunos años y todavía se encuentra en su órbita. Fue la primera misión en la que una sonda entró en órbita alrededor de dos cuerpos celestes diferentes. Después de que Dawn orbitara el asteroide Vesta durante unos 2 años hasta 2012, solo 3 años después entró en una órbita alta alrededor del planeta enano Ceres. Su misión principal consistía en cartografiar la superficie de este planeta. Mediante observaciones con el telescopio espacial Hubble, astrónomos hallaron indicios de hielo de agua. Como resultado, llamaron a Ceres un mundo oceánico. Se sospecha que un océano de agua se encuentra bajo una capa de hielo y roca de varias docenas de kilómetros de grosor, de manera similar a la luna Europa de Júpiter o la luna Encélado de Saturno. Se estima que la cantidad de agua en Ceres, tanto en estado congelado como líquido, es 5 veces mayor que las reservas de agua dulce existentes en la Tierra. Con el telescopio espacial infrarrojo Herschel, incluso se detectó vapor de agua alrededor de Ceres, lo que sugiere que el planeta enano está perdiendo material gaseoso de manera continua. Se calcula que se pierden alrededor de 6 kilogramos de agua por segundo. Cuando Ceres se encuentra en el punto más cercano al Sol en su órbita ligeramente elíptica, parte del hielo probablemente se derrite y se convierte inmediatamente en gas. Sin embargo, suponer que hay agua bajo el hielo podría ser un error, ya que Ceres es un cuerpo celeste muy pequeño y probablemente se enfrió muy rápido después de su formación. También podríamos estar ante un cuerpo celeste completamente hecho de hielo, es decir, totalmente congelado. En nuestro viaje hacia los confines del sistema solar no hemos llegado muy lejos. Nos encontramos apenas a 3 o 4 unidades astronómicas del Sol y ya nos hemos encontrado con cuerpos celestes fascinantes como Mercurio, Venus, la Tierra o Marte, o los pequeños planetas del cinturón de asteroides. Ahora estamos ante un cuerpo celeste que probablemente haya dejado una huella duradera en nuestro sistema solar. Llegamos a un planeta cuya influencia casi provocó que el Sol perdiera todos sus cuerpos terrestres. Queridos espectadores, bienvenidos a Júpiter. Por mucho, Júpiter es el planeta más masivo de nuestro sistema solar. Júpiter tiene 2.47 veces la masa de los otros planetas combinados y es el tercer o cuarto objeto más brillante en el cielo nocturno terrestre después de la Luna, Venus y Marte. Júpiter demora más de 11 años en orbitar el Sol. Aunque Júpiter es 10 veces más pequeño que nuestro Sol, con un diámetro ecuatorial de casi 143.000 kilómetros, sigue siendo extremadamente grande en comparación con los demás planetas. Júpiter destaca no solo por su tamaño, sino también por la cantidad de lunas que tiene. Hasta julio de 2018 se conocían más de 78 lunas orbitando el planeta gaseoso. Las 4 lunas más grandes y visibles en el cielo nocturno fueron descubiertas por Galileo Galilei: Io, Ganímedes, Europa y Calisto. También se les llama las lunas galileanas por el nombre de su descubridor y están muy cerca del gigante gaseoso. Júpiter, también conocido como el rey de los planetas, está compuesto casi en un 90% de hidrógeno. Probablemente tiene un núcleo sólido rodeado de una enorme cantidad de gas acumulado. En las capas superiores de la atmósfera existen numerosas bandas con diferentes concentraciones de gas que son independientes de la rotación del planeta y pueden alcanzar velocidades de viento de hasta 600 km por hora. Al observar al rey de los planetas, el observador seguramente notará de inmediato un sistema de tormentas que, debido a su color, se conoce como la mancha roja. Se trata de una tormenta muy extensa, que es más grande que la Tierra y que ha existido durante muchos siglos. Incluso Galileo observó la mancha roja. Probablemente, la tormenta es alimentada por una fuente de energía que se encuentra debajo de las capas superiores de gas, lo que explica por qué aún no se ha disipado. Según las teorías de formación planetaria, los planetas grandes como Júpiter, el rey de los planetas, se forman en las regiones exteriores del sistema solar. Cuando se formó, su masa estaba en medio de un extenso disco de acreción muy lejos en el sistema solar. La gran fricción dentro de un disco de acreción lo desaceleró considerablemente, lo que resultó en su migración hacia el interior del sistema solar.
Mientras se acercaba cada vez más a los planetas terrestres, lo mismo sucedía con Saturno, ya que también es un planeta gaseoso. De alguna manera, siguió los pasos de Júpiter y ejerció una gran fuerza de atracción sobre este planeta, el segundo gran gigante gaseoso del sistema solar, y podemos considerarnos afortunados de que exista. Probablemente impidió que Júpiter se acercara aún más a los planetas terrestres en su órbita alrededor del Sol, manteniéndolo en su posición actual. Eso habría expulsado a los planetas interiores del sistema solar, los habría hecho chocar con Júpiter o los habría lanzado hacia el Sol. Así que podemos considerarnos afortunados de que haya un segundo gran planeta gaseoso en el sistema solar que evitó que Júpiter causara aún más caos. Y seguramente ya se lo imaginan, del rey de los planetas pasamos a otro gigante gaseoso que ha recibido el apodo de El Señor de los Anillos. Viajemos ahora a Saturno. Al llegar a Saturno, lo primero que veríamos desde lejos sería su extenso y magnífico sistema de anillos. No por nada se le considera el Señor de los Anillos. Aunque Saturno tiene menos de un tercio de la masa de Júpiter, es solo 20.000 kilómetros más pequeño que el planeta más grande. De hecho, el planeta de los anillos tiene una densidad menor que la del agua, por lo que si lo pusiéramos en las condiciones terrestres y le quitáramos su gravedad, flotaría sobre el agua. Saturno tiene 82 lunas conocidas, incluyendo Titán, que está cubierta por una atmósfera. Las lunas Rea, Dione, Tetis y Jápeto son relativamente pequeñas comparadas con las de Júpiter y la Tierra. Si uno estableciera un campamento en una de estas lunas, tendría que esperar 29 años terrestres antes de que pase un año completo de Saturno. Al igual que Júpiter, está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los elementos más abundantes en el universo. Sus anillos son visibles incluso desde la Tierra. Originalmente descubiertos por Galileo y llamados por él el asa del planeta, están formados por más de 100.000 anillos individuales diferentes con distintas composiciones y tonalidades, que están separados entre sí por huecos claramente definidos. El anillo más interno comienza ya a unos 7.000 kilómetros sobre la superficie de Saturno y tiene un diámetro de 134.000 kilómetros. El anillo más externo tiene un diámetro de casi 1.000.000 de kilómetros. Los anillos más grandes se denominan, según el orden de su descubrimiento de adentro hacia afuera, como anillo D, C, B, A, F, G y E. Se forman por el criovolcanismo en las lunas del planeta. Al arrojar este vulcanismo de hielo material a la órbita del gigante gaseoso, permanece allí y se dirige hacia los anillos. Por eso, ciertos anillos se ven con tanta nitidez. Están compuestos en gran parte de agua congelada, lo que les permite reflejar muy bien la luz del Sol. Pero un cuerpo celeste destaca entre todas las lunas del planeta y, en general, en todo el sistema solar. Titán posee una atmósfera bajo la cual se ha desarrollado un sistema meteorológico complejo. El metano se acumula en lagos en el frío Titán, se condensa, se reúne en nubes y vuelve a llover sobre su superficie. Además, Titán está cubierto por una gruesa capa de hielo de agua que muy probablemente alberga un océano de agua, al igual que las lunas Europa de Júpiter y Encélado de Saturno. Esto implica que la Luna tendría cuerpos de agua dobles, lagos de metano en su superficie y un océano bajo una gruesa capa de hielo. Los ingenieros de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio han estado planeando durante mucho tiempo enviar sondas a Titán y estudiar este cuerpo celeste. Sin embargo, un vehículo así debe soportar temperaturas muy por debajo de menos 150 grados Celsius. La atmósfera de Titán es muy comparable a la de la Tierra primitiva. De no ser tan frío, quizá habría vida similar a la terrestre en ese planeta. Y quién sabe qué se encuentra bajo la gruesa capa de hielo de la luna helada. Y ahora seguimos viajando cada vez más lejos del Sol y vemos frente a nosotros a Urano, un planeta que ya ha pasado por muchas cosas. Mientras que todos los planetas hasta Saturno ya eran conocidos desde la antigüedad, Urano es el primer cuerpo celeste con el estatus de planeta que fue visto a través de un telescopio en 1781 por Guillermo Herschel. Con esto es el primer planeta que fue descubierto en la era moderna. Urano es el tercer planeta más grande del sistema solar y se encuentra, en promedio, a 2.780 millones de kilómetros de la Tierra. A esa gran distancia tarda 84 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Como Saturno y Júpiter, está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, mantenidos por su masa de 14.5 veces la de la Tierra. Urano aparece azul al ojo humano porque la luz del Sol se refleja en sus capas superiores de nubes. Esta se halla bajo una capa de gas metano.
Cuando la luz atraviesa esta capa, el gas metano absorbe la parte rojiza de la luz, mientras que la parte azul puede pasar sin obstáculos. Por eso Urano nos parece azul verdoso. A diferencia de Júpiter o Saturno, parece haber poca actividad meteorológica en el planeta. Los científicos atribuyen la ausencia de grandes bandas de nubes a una fuente interna de calor demasiado pequeña en el planeta. El planeta tiene muy poca masa para generar suficiente calor interno. A diferencia de Júpiter, que genera calor mediante contracción y así puede alimentar enormes sistemas de tormentas incluso a gran distancia del Sol, un mecanismo así aparentemente no existe en Urano. Imágenes de telescopio de 2005 muestran anillos. Con esto, el planeta, como los demás planetas gaseosos del sistema solar, tiene un sistema de anillos, aunque no muy pronunciado y solo visible bajo condiciones favorables. La responsable de un sistema de anillos apenas visible solo puede ser un sistema de satélites muy poco desarrollado del planeta. Todos sus demonios juntos poseen la menor masa entre todos los planetas gigantes del sistema solar. Lo especial de Urano es su extraña rotación. Tiene una inclinación de 97.77 grados respecto a la eclíptica solar. El planeta gigante rota, por así decirlo, de manera retrógrada y en cierto modo se desplaza rodando a lo largo de su órbita. La causa de esta fuerte inclinación axial es desconocida. Los astrónomos sospechan que Urano podría haber chocado con un gran protoplaneta que tenía más de 2 masas terrestres durante su formación hace 4.5 mil millones de años. Este impacto pudo haber inclinado el sistema de Urano, explicando la inclinación del sistema respecto a la órbita del planeta. Sin embargo, estos hallazgos tampoco están confirmados. Al igual que Neptuno, Urano es un planeta que ha recibido muy pocas visitas. La única sonda que alguna vez se acercó a este planeta fue la Voyager 2. En 1979 realizó un sobrevuelo por Júpiter hacia Saturno, donde tomó impulso en dirección a Urano. La Voyager 2 sobrevoló Urano el 24 de enero de 1986, 4 días antes de mi nacimiento, y envió la mayoría de las imágenes conocidas de este planeta. Las señales de la sonda tardaron 2 horas y 45 minutos completos en llegar a la Tierra. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio planea enviar otra sonda al planeta recién en la década de 2030. La sonda orbitadora de Urano se lanzará en 2031 y tras un viaje de 13.5 años llegará al planeta gaseoso, donde lo orbitará durante unos 4.5 años recopilando datos. En la misión se recopilarán datos sobre la magnetosfera, las nubes de Urano y sus lunas, de las cuales hasta hoy se sabe mucho menos que, por ejemplo, sobre los satélites de Júpiter o Saturno. A bordo de la nave principal también habrá una sonda atmosférica, que se encargará de estudiar con mayor detalle la atmósfera de Urano. Eso solo se ha logrado con sondas en Saturno y Júpiter hasta el momento. Por ejemplo, la sonda Cassini fue dirigida hacia Saturno al final de su misión. Durante su fase de entrada, pudo enviar los últimos datos a la Tierra y así proporcionar información importante sobre la composición de las capas superiores de nubes de Saturno, o de un planeta gaseoso. Y ahora, aunque hemos llegado al último planeta, aún no hemos llegado a la última parada de nuestro viaje, Neptuno. Después de que Plutón fuera degradado a planeta enano, el sistema solar oficialmente ya no consta de 9, sino de 8 planetas. Neptuno es, por lo tanto, el último planeta desde el Sol. Al igual que Urano, el gigante gaseoso nos aparece en las imágenes de la sonda espacial Voyager 2 de 1989, no de color azul turquesa, sino azul oscuro. Por su tamaño, domina las zonas exteriores del sistema solar e influye en la órbita de muchos objetos más pequeños que se encuentran detrás de él, que apropiadamente se llaman transneptunianos. Hablaremos de estos transneptunianos más adelante. El planeta es más masivo que Urano, pero más denso y de menor tamaño. El clima de allí también es interesante. Cuando Voyager 2 pasó por Urano, casi no detectó estructuras, como ya hemos escuchado. No obstante, en Neptuno se hallaron vastos sistemas de tormentas. Voyager 2 midió velocidades de viento de hasta 2100 km por hora, lo que representa la velocidad de viento más alta de todo el sistema solar. Aunque el planeta gaseoso solo recibe el 3% de la energía de Júpiter por unidad de superficie y solo una milésima de la energía de la Tierra, es probable que la poca luz solar haga que los vientos que se generan apenas encuentren resistencia, ya que no existen sistemas opuestos que puedan formarse debido a la baja cantidad de energía. Además, existe la teoría de que una fuente interna de calor sigue suministrando energía a los sistemas de tormentas. Esto probablemente sucede como en Júpiter por la contracción planetaria. Como se mencionó, esto no parece ocurrir en Urano, aparentemente por su masa demasiado baja. Debido a su rápida rotación,
Neptuno tiene un diámetro ecuatorial de 49.500 kilómetros y un diámetro polar que es aproximadamente 1.000 kilómetros menor. Junto con Urano, forma parte de los gigantes de hielo. Cuando se encuentran exoplanetas, es decir, planetas que orbitan otras estrellas además del Sol, los cuerpos celestes con el tamaño o la masa de Neptuno también se denominan clase Neptuno. Si están muy cerca de su estrella, también se les llama Neptunos calientes. Esto es en referencia a los Júpiter calientes, que son planetas gaseosos tan masivos como Júpiter o incluso más pesados y que se encuentran muy cerca de su estrella, lo que puede hacer que se vuelvan extremadamente calientes. Y ahora pasamos a esa región que se encuentra más allá de este último de todos los planetas, el cinturón de Kuiper, y a una distancia aún mayor, la nube de Oort. Si movemos nuestra nave estelar más allá de Neptuno, no encontramos un vacío total, sino una región del sistema solar donde hay decenas de miles o quizás incluso cientos de miles de objetos más pequeños, algunos de los cuales son los llamados planetas enanos. Plutón también es un planeta enano. Según la definición de la Unión Astronómica Internacional, los planetas enanos son cuerpos celestes que aún no han limpiado su órbita de asteroides o polvo. Esto aplica para Plutón, ya que hay muchos otros objetos más pequeños cerca de su órbita. Otro ejemplo de un planeta enano es Ceres, que se encuentra en medio del cinturón de asteroides. Como es bien sabido, aquí hay muchos asteroides y Ceres aún no ha despejado todo, por eso no se le define como un planeta, sino más bien como la pequeña y enana hermana de Plutón. Plutón antes era considerado un planeta. Plutón mantuvo ese estatus hasta el 24 de agosto de 2006, cuando se lo quitaron. Plutón es el cuerpo celeste más grande del cinturón de Kuiper, pero no el más masivo. Han transcurrido 90 años desde su descubrimiento, el 18 de febrero de 1930. Debido a su gran distancia promedio de 5,9 mil millones de kilómetros al Sol y un periodo orbital de casi 248 años, ni siquiera ha completado la mitad de una órbita alrededor del Sol desde su descubrimiento. El cinturón de Kuiper se extiende desde una distancia de 4.5 mil millones de kilómetros, 30 unidades astronómicas, hasta aproximadamente 7.5 mil millones de kilómetros, 50 unidades astronómicas, alrededor del Sol. Es relativamente plano y contiene hasta ahora 70.000 objetos conocidos que son más grandes que 100 kilómetros. Todos los objetos en este cinturón se formaron cerca de la región donde fueron observados. De los cuerpos celestes en esta región del sistema solar, uno podría esperar que tengan órbitas casi perfectamente circulares alrededor del Sol. Ese es el caso en todas partes. No obstante, las órbitas de varios de estos planetas difieren notablemente de la eclíptica solar. Los astrónomos culpan en parte a Neptuno por esto, ya que en la fase temprana del desarrollo planetario dispersó planetesimales muy masivos hacia el cinturón de Kuiper. Estos precursores de planetas del tamaño de un planeta se acercaron a los objetos mucho más pequeños del cinturón de Kuiper, perturbando fuertemente sus órbitas. Muchos objetos en el cinturón son sistemas binarios. Desde 1978 se sabe que Plutón tiene un acompañante muy grande llamado Caronte, por lo que también se habla del sistema Plutón-Caronte. A menudo también se habla aquí de un sistema de planetas dobles, porque muchos de los cuerpos celestes en un sistema así tienen diferencias de masa mucho menores entre sí que, por ejemplo, la Tierra y la Luna. En el caso de Plutón y Caronte, por ejemplo, esta diferencia de masa es tan pequeña que el centro de gravedad de este pequeño sistema no está dentro de Plutón, sino fuera de él. A eso se le llama baricentro, el centro de gravedad de un sistema múltiple que a veces se encuentra fuera de uno de los cuerpos celestes, en un sistema con dos o más cuerpos celestes gravitacionalmente ligados. La Tierra y la Luna también tienen un baricentro, el cual se encuentra dentro del manto terrestre. El baricentro del sistema solar se encuentra aproximadamente en la superficie del Sol. En 2015, la sonda New Horizons llegó al sistema de Plutón y 4 años después al objeto Arrokoth, conocido en los medios como Ultima Thule. Así, por primera vez una sonda espacial investigó objetos del cinturón de Kuiper. En diciembre de 2018, la sonda estaba a 6,4 mil millones de kilómetros del Sol cuando pasó junto a Ultima Thule. El 15, en junio de 2020, la sonda estaba a 47.558 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a 7,11 mil millones de kilómetros. Seguirá viajando por las zonas exteriores del sistema solar y se espera que lo abandone en 2035. Sin embargo, los astrónomos no saben qué objetos debería visitar ahora Nuevos Horizontes. En este momento no tiene ningún objeto adecuado cerca. A una distancia mucho mayor que los objetos transneptunianos del cinturón de Kuiper, tal vez exista una acumulación de objetos cuya existencia aún no se ha comprobado. La nube de Oort.
Ahora hemos llegado a una región que ni siquiera está directamente en el sistema solar, sino fuera de él, increíblemente lejos e inalcanzable. Aquí estamos hablando de la llamada nube de Oort. Y debo decirlo de antemano, esta nube de cometas, que supuestamente se encuentra en las regiones más externas del sistema solar, es solo hipotética y hasta ahora no ha podido ser comprobada. Su origen se encuentra en una idea del físico neerlandés Jan Hendrik Oort, quien en la década de 1950 buscaba una explicación para la aparición de los llamados cometas de periodo largo. Fundamentó su hipótesis, por un lado, en las órbitas sumamente elípticas de los cometas y por otro lado, en la idea de que los cometas no pudieron haberse originado en las regiones conocidas del sistema solar, ya que serían destruidos por el fuerte viento solar en la zona de los planetas, pues están compuestos principalmente de hielo y polvo. Según Oort, por esta razón no debería haber cometas si se hubieran originado cerca del Sol. En teoría, esta zona rodea el sistema solar casi esféricamente a unos 1.6 años luz de distancia. Sin embargo, no es una nube en el sentido tradicional. Según la opinión actual, está compuesta de cuerpos rocosos, polvo y hielo de diversos tamaños, remanentes de la formación del sistema solar. Estos restos fueron expulsados gravitacionalmente del sistema solar por los grandes planetas como Júpiter o Saturno. Debido a la influencia gravitacional de estrellas cercanas al sistema solar, estos cometas se distribuyeron en una capa alrededor del Sol. Debido a que la gravedad del Sol, en un radio de 1.6 años luz, todavía supera la gravedad de otras estrellas, en teoría los objetos de Oort están ligados al Sol. Si una de esas estrellas, es decir, otra estrella ajena, pasa cerca del Sol, puede provocar una perturbación en la nube de cometas. Algunos objetos son lanzados hacia el sistema solar y aparecen como asteroides o cometas. Los planetas con mala suerte son impactados por asteroides. Así, algunos científicos responsabilizan a un asteroide del impacto y la extinción masiva que ocurrió hace 65 millones de años en la Tierra, un asteroide que podría haber estado en la nube de Oort unos millones de años antes. Por lo tanto, la nube también podría ser fuente de algunos asteroides que impactan los planetas. Sin embargo, aún no se ha aclarado definitivamente si la nube de Oort existe, dónde comienza y termina, por lo que una vez más debemos esperar los resultados futuros de las observaciones astronómicas para aclarar su existencia de manera definitiva. Los humanos podemos ubicar fácilmente nuestra posición en el sistema solar. Nos encontramos en el tercer planeta del sistema solar, orbitando nuestro astro central en 365 días. La Tierra gira sobre su propio eje en 24 horas y es un cuerpo celeste donde puede existir agua líquida, es tectónicamente muy activa y posee un campo magnético que nos protege de la radiación cósmica y del viento solar. Pero esto es solo una parte del todo. ¿Y qué hay del lugar del sistema solar en la Vía Láctea? ¿Dónde se encuentra el Sol en la vasta galaxia, en este conjunto de miles de millones de estrellas? Aquí queremos completar la imagen de nuestro sistema estelar, echando un vistazo breve a su vecindario estelar y también a su posición en la Vía Láctea. Si observamos qué estrellas se encuentran cerca del sistema solar, la primera es Próxima Centauri y el sistema Alpha Centauri. Aunque Próxima es nuestra estrella más cercana, está en una asociación gravitacional con Alpha Centauri A y B, a las que orbita a una distancia enorme. Próxima Centauri se encuentra aproximadamente a 14.2 años luz de nosotros, y Alpha Centauri A y B están entre 0.1 y 0.2 años luz más lejos. El vecindario estelar más cercano al sistema solar está principalmente dominado por enanas rojas. En un radio de 5 parsecs, o aproximadamente 16 años luz alrededor del Sol, se conocen 64 estrellas. De esas, 49 son las mencionadas enanas rojas. Solo el sistema Alpha Centauri, el Sol, Tau Ceti, el sistema Sirio y algunos otros son estrellas que pertenecen a otro tipo. La estrella más masiva de estas en un radio de 5 parsecs o 16 años luz es Sirio, la estrella más brillante en el cielo nocturno. Es el doble de masivo y 25 veces más luminoso que el Sol y actualmente se está moviendo hacia el sistema solar. Aumentará su brillo en el cielo nocturno de manera continua durante los próximos 60.000 años y será la estrella más brillante en el cielo nocturno y vespertino durante los próximos 210.000 años, antes de que en un futuro lejano sea reemplazada por Vega como la estrella más brillante. Sirio en realidad está compuesto por dos estrellas, Sirio A y B, de las cuales B fue originalmente la más masiva. Este es un llamado enano blanco, un tipo de remanente de una estrella similar al Sol. B tuvo que tener originalmente más masa que A y consumió su hidrógeno mucho más rápido.
Así que en este sistema existió hace mucho tiempo una gigante roja con 100 veces la extensión de nuestro Sol. El sistema de Sirio probablemente sea el más caliente de nuestro vecindario. Los otros sistemas estelares son conocidos como lugares tranquilos. Las estrellas que estamos tratando aquí se encuentran en una región del espacio con poca materia interestelar. A esto se le llama la burbuja local y tiene una densidad de solo 0.05 a 0.07 átomos por centímetro cúbico. Se sospecha que se formó hace varios cientos de miles hasta algunos millones de años por una o varias supernovas. Estas expulsaron el gas y el polvo interestelar circundante, generando una zona bastante vacía donde las estrellas apenas encuentran obstáculos. Erróneamente, a menudo se supone que el Sol se formó en esta burbuja local. El Sol ingresó a esta burbuja hace cientos de miles de años mientras orbitaba el centro galáctico. La burbuja tiene forma de reloj de arena con un diámetro de alrededor de 300 años luz en el plano galáctico. Limita con varias otras burbujas en dirección del movimiento del sistema solar y parece estar abierta al verse perpendicularmente al plano galáctico. La burbuja local tampoco está totalmente vacía. La atraviesan nubes de gas interestelar más pequeñas. El Sol se encuentra en una de esas desde hace varios cientos de miles de años. Se le conoce como la escama local. El sistema solar entró en esta nube de gas hace aproximadamente 100.000 años y probablemente la abandonará en 20.000 años. Cerca del Sol hay escasez de estrellas gigantes. Pero si nos alejamos un poco más, tenemos verdaderos gigantes frente a nosotros. Las estrellas gigantes más cercanas son Pollux y Arturo a 33 y 37 años luz de distancia. Pollux tiene más de 10 veces el diámetro del Sol, pero solo 1,86 veces la masa solar. Arturo o Arctur tiene menor masa que Pollux, pero es considerablemente más grande. Arturo solo tiene 1,5 masas solares, pero es 25 veces más grande que el Sol. Eso se debe a que Arturo está en una etapa más avanzada de su existencia que Pollux. Ha tenido más tiempo para expandirse y volverse enorme. Debido a su mayor masa, Pollux podría llegar a ser más grande que Arturo en el futuro. La siguiente estrella gigante azul es Elnat o Beta Tauri, a unos 130 años luz de distancia. Tiene solo 100 millones de años, pero es 5 veces más masivo que el Sol y es increíblemente caliente. En su superficie hay alrededor de 13.000 grados Celsius. Brilla 700 veces más que el Sol. A una distancia de 153 años luz, prácticamente en el borde de la burbuja local, se encuentra el cúmulo abierto de las Híades. Se trata de un cúmulo estelar pequeño con una extensión de solo 15 años luz. Su estrella más brillante es Aldebarán. Probablemente las Híades se formaron juntas a partir de una nube interestelar de gas y polvo que colapsó debido a una o varias supernovas. El agujero negro estelar conocido más cercano se encuentra incluso a 3.000 años luz de nosotros. Así que el sistema solar se encuentra en una zona muy segura y es poco probable que las supernovas, los estallidos de rayos gamma, los agujeros negros u otras cosas nos representen un peligro en los próximos millones de años. Sin embargo, todas estas estrellas son parte de algo mucho más grande, la Vía Láctea, a la que por cierto le hemos dedicado un documental muy detallado. Como aprendimos de eso, la galaxia probablemente sea una galaxia espiral barrada, cuyos brazos espirales comienzan en una barra alargada en el centro. Sus brazos espirales probablemente se extienden a más de 100.000 años luz en las vastedades del vacío intergaláctico. Pero aquí la perfección es inalcanzable. Los brazos de la Vía Láctea no son perfectos y presentan muchas interrupciones y cruces. La Vía Láctea mide alrededor de 100.000 años luz de diámetro. El sistema solar, con el Sol en su centro, está situado entre dos brazos secundarios de la ramificación local del brazo de Orión, a aproximadamente 15 años luz al norte del plano de simetría galáctica y a 27.000 años luz del centro galáctico, y lo orbita a una velocidad de aproximadamente 240 km por segundo. El sistema solar da una vuelta completa alrededor del núcleo galáctico en un periodo de 210 millones de años. Para nuestro Sol han transcurrido cerca de 25 años galácticos desde su origen. En su recorrido por la Vía Láctea, el sistema solar cruza el plano del disco galáctico cada 30 millones de años. Así, el Sol ingresa y abandona repetidamente la zona del plano galáctico. Ciertos científicos observan patrones cíclicos en algunas extinciones masivas terrestres provocadas por impactos de asteroides y los atribuyen a características específicas del movimiento solar a través de la galaxia. Dicen que aproximadamente cada 30 millones de años el Sol atraviesa el brazo galáctico o
El Sol, debido a sus interacciones gravitacionales con otras estrellas, envía cuerpos celestes de la nube de Oort hacia la Tierra o la cruzan cada vez más, el sistema planetario, y ahí pueden causar catástrofes si llegan a impactar en un planeta. Eso puede llevar, como ya vimos en el capítulo de la nube de Oort, a que en un periodo de aproximadamente 100 millones de años ocurran de vez en cuando impactos de cometas o asteroides más grandes en la Tierra. Si nos alejamos aún más del disco galáctico, vemos que estamos ubicados bastante hacia el exterior. Eso probablemente es nuestra suerte, cuando vemos lo que sucede cuando estamos dentro de la galaxia. Sería difícil imaginar lo que pasaría en la Tierra si el Sol se hubiera formado cerca del centro galáctico. Desde nuestro punto de vista, solo hay dos brazos espirales más alejados que nuestro propio brazo de Orión, que son Perseo y Cygnus. Pero regresemos una vez más al sistema solar. Ahora queremos observar a Sol y los planetas como un todo y preguntarnos dónde se encuentran sus límites. Vaya, ¿qué viaje fue ese? Viajamos desde el centro de masa del sistema solar, Sol, nuestro Sol, hasta los planetas, más allá, cruzando los límites del sistema solar. Observamos el sistema solar desde afuera e incluso adoptamos una perspectiva galáctica. Al observar nuestro sistema estelar de manera integral, al observador atento le llaman la atención varias cosas. Por un lado, está la gran cantidad de planetas que se mueven en órbitas estables alrededor del Sol. Eso está lejos de ser algo obvio. En las últimas décadas, los astrónomos observaron que muy pocos sistemas estelares parecen tener tantos planetas como nuestro sistema solar. En otros sistemas estelares, frecuentemente hay estrellas con un único Júpiter caliente, o sea, un solo planeta cercano. La mayoría de estos sistemas estelares son binarios. Así, el Manual del Universo de Meyer de 1994 cita una estadística según la cual el 50% de todas las estrellas en la Vía Láctea pertenecen a un sistema binario, el 20% de todas las estrellas forman parte de un sistema triple y hay hasta un 10% de sistemas estelares que contienen 4 o más estrellas. E incluso entre las estrellas individuales, los ejemplares con muchos planetas son más bien una rareza, lo que significa que nuestro sistema solar es realmente muy especial. Pero no solo la estructura del sistema solar, sino también el Sol mismo es una gran fortuna. No brilla ni demasiado fuerte ni demasiado débil y tiene una vida útil agradablemente larga, lo que permitió que un planeta en su órbita, en la zona habitable, pudiera desarrollar vida. Y el planeta Tierra parece ser una rareza aún mayor que nuestro Sol. Tiene la masa adecuada, la distancia correcta al Sol, tectónica de placas, un satélite natural, una magnetosfera y una atmósfera con capa de ozono, agua líquida en su superficie y muchas otras condiciones que permitieron que se desarrollara la vida. Por supuesto, algunas de estas cosas fueron creadas por la vida misma. Pero la base, la distancia correcta al Sol, la tectónica de placas y la atmósfera resultante ya son una verdadera suerte. Esta combinación del caso ideal entre el Sol y la Tierra hace que el sistema solar sea tan único como es. Y quién sabe qué otros requisitos son importantes para que exista vida en la Tierra. Quizá algunos grandes planetas gaseosos que, con su inmensa gravedad, evitan que los asteroides vuelen hacia el interior del sistema solar. Quizá el hecho de que un planetoide de tamaño similar a Marte chocó con la Tierra primitiva y así provocó la formación de la Luna, que finalmente fue responsable de estabilizar el eje terrestre y de ralentizar la rotación de la Tierra. Pero en esta entrada, la perspectiva no solo se mantuvo en el planeta, sino que también nos mostró que todo tiene límites. Actualmente, el límite del sistema solar se define donde el viento solar, que es expulsado continuamente por el Sol, pasa al viento estelar interestelar. No se trata de un punto específico en las regiones más externas del sistema solar, sino de una región que abarca muchos miles de millones de kilómetros de diámetro a la que llamamos choque de terminación. En esta región, las sondas Voyager, que ya abandonaron el sistema solar, detectaron un cambio en los vientos solares circundantes. Por cierto, eso también se llama heliosfera, y es la región alrededor del Sol en la que éste determina principalmente el clima espacial en forma de viento solar. Cuando las sondas Voyager pasaron al espacio interestelar, salieron de la heliosfera, ya que la composición de las radiaciones y las corrientes de partículas que las rodeaban cambió significativamente. Pero cuando hablamos de la gravedad de nuestra estrella central, es muy difícil definir un límite. Los astrónomos que postulan la existencia de la nube de Oort dicen que la influencia gravitacional del Sol llega hasta esa distancia, es decir, hasta 1.6 años luz y más allá.
Por lo tanto, si tuviéramos que trazar un límite visual y no hablar de radiación, entonces podríamos considerar la nube de Oort como el límite del sistema solar. Pero aquí también hay un problema central. ¿Dónde comienza la nube y dónde termina? Quizás las nubes de cometas, es decir, las nubes de Oort de diferentes sistemas estelares, se mezclan entre sí y no se pueden trazar límites. ¿Existe algo como las nubes de Oort alrededor de los sistemas estelares en realidad? ¿O es solo un placebo científico que oculta los verdaderos orígenes de los cometas de largo periodo y los asteroides en su camino hacia el sistema solar? ¿Alguna vez hallaremos la respuesta a eso? Y con todos los planetas, cometas, asteroides y planetas enanos que orbitan alrededor del Sol, no es de extrañar que estos cuerpos celestes también ejerzan una atracción sobre el Sol. Por eso el Sol también se mueve. Sigue siendo el cuerpo gravitacional dominante en el sistema solar, pero también orbita alrededor del llamado baricentro que se forma cuando hay varios cuerpos celestes en un sistema. El baricentro de la Tierra está en su manto, mientras que el de Plutón y Caronte se halla muy lejos, fuera de los dos cuerpos. Como descubrió un artículo publicado el 1 de abril de 2020 en el Astrophysical Journal, el centro de gravedad del sistema solar se encuentra aproximadamente en la superficie del Sol. Si astrónomos extraterrestres observaran nuestro astro de manera espectroscópica e interpretaran su bamboleo causado por los planetas, podrían descubrir que una serie de cuerpos celestes tiran del astro y provocan ese bamboleo característico. De esta manera, ya se han descubierto muchos exoplanetas en sistemas estelares lejanos. Todos estos centros de gravedad, tanto los más pesados como los más ligeros, se atraen entre sí y por lo tanto, ejercen influencia unos sobre otros. De hecho, incluso los planetas pequeños y con menos masa en comparación con otros cuerpos celestes, como la Tierra, son importantes para mantener el equilibrio en el sistema solar. Júpiter estabiliza las órbitas de casi todos los planetas del sistema solar. Situar la Tierra más cerca del Sol tendría graves consecuencias, especialmente para los planetas rocosos más ligeros. Sería fatal si se eliminara la Tierra de su órbita. Si eso fuera posible, la falta del sistema solar interno desestabilizaría tanto las órbitas de los planetas interiores que, miles de años después de su teórica desaparición, Mercurio y Venus orbitarían el Sol en trayectorias muy elípticas e incluso podrían llegar a chocar con él. En general, el sistema solar no solo es un lugar enorme, sino que está compuesto por muchos lugares individuales, cada uno de los cuales desempeña un papel fundamental. Los planetas terrestres en el sistema solar interno, los gigantes gaseosos y sus lunas, el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper con sus numerosos cuerpos menores. Existen tantos cuerpos celestes que ni siquiera todas las sondas de la humanidad juntas podrían visitar y mucho menos encontrar una fracción de estos objetos. Y debemos reconocer que todos estos objetos establecen un equilibrio. Si se quitara un objeto, los demás quedarían más o menos desordenados. Comprender el sistema solar en su totalidad quizá nunca sea posible, pero es posible que, al dirigir nuestra mirada hacia los planetas, asteroides y planetas enanos, también nos miremos a nosotros mismos. Al observar otros cuerpos celestes, uno aprende mucho sobre su propio hogar. Un hogar que uno debe conocer y valorar y que no es algo que se deba dar por sentado.